el texto de hoy, nuestro texto de predicación, está en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y luego vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. Si usted lo encontró, le invito a que se ponga en pie. Nuestro ponernos en pie transmite una cosa, y es que nosotros honramos la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros honramos el momento en que nos acercamos a las Escrituras, y una manera o una expresión externa de cómo honramos es poniéndonos de pie ante ella. Bien, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vamos al capítulo 10, versículo 5 en adelante. Dice: y a estos 12 envió Jesús, después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en alguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Oremos. Padre, quiero dar muchas gracias por este tiempo y esta oportunidad hermosa de permitirnos acercarnos a tu palabra. Y nos acercamos con fe. Nos acercamos, Señor, en la convicción de que tu palabra, Dios, es vida para nosotros, Dios. Nos acercamos, Señor, en la convicción de que en tu palabra también encontramos respuesta, encontramos luz, encontramos guía, Señor, a nuestras vidas. Tu palabra es la respuesta a nuestras necesidades, tu palabra es respuesta a nuestras angustias, tu palabra es respuesta, Señor, a nuestras aflicciones, y nos acercamos confiadamente. Pero te ruego, Señor, que santifiques nuestra mente, santifica nuestro corazón, santifica nuestros pensamientos, Dios, para poder acercarnos, Señor, a tu palabra que es santa, que es la voz tuya escrita, Dios, y plasmadas, Dios, en ese libro glorioso y maravilloso. Te ruego, Espíritu Santo, que nos permitas, al acercarnos a tu palabra, encontrar los tesoros más preciosos, Señor. Rogamos, Dios, para que bendigas mi vida, Padre, para que yo sea fiel expositor de tu palabra, Dios, y que toda mi vida, todo mi pensamiento, todas mis emociones se sujeten a ti, Dios, para que no sea yo, sino que seas tú hablando a tu iglesia, por la cual diste tu vida, Dios. Quiero aprovechar este momento para orar, Dios, por toda la situación que se está viviendo a nivel mundial, Dios. Todo esto que está ocurriendo en Israel, en Irán, en Irak y todo el Medio Oriente, Dios, que nos hace mirar desde lejos, pero con una gran preocupación en nuestras vidas, Señor. Dios, oramos por esta situación bélica, por este conflicto, Dios, en donde también víctimas que no tienen nada que ver con estas situaciones, Señor, sufren, Dios, la pérdida de sus seres queridos y aún de ellos mismos, Dios. Oramos por este conflicto, Dios. No de manera indiferente queremos vivirlo, sino como espectadores también, Señor, de lo que tú estás haciendo y de lo que tú vas a hacer, Señor. Somos tu iglesia, Dios. Somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra, Señor. Y como tu iglesia, Señor, pedimos, Dios, por toda esta situación, que no sabemos en qué va a terminar, pero si una cosa sabemos, Señor: no hay nada que sale del control tuyo, Dios. Y esa es nuestra tranquilidad, esa es nuestra paz, esa es
nuestro descanso, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? Queridos hermanos, en el marco de lo que estoy diciendo de las misiones, hoy día vamos a ver cómo la iglesia local entra en la misión global de Dios. Y vamos a ver el mirar, el orar y el ir. Eso es lo que es en donde nos vamos a centrar. Una vez escuché a un querido pastor, amigo, hablar de los principios del liderazgo, que tiene más o menos 6 etapas. No sé si soy exacto en esto, pero él habló del liderazgo, de los principios del liderazgo que más o menos se dividen en 6. Primero, yo lidero primero y los demás se benefician de este liderazgo, ¿cierto? Del ser liderados por otro. En segundo lugar, yo hago y los demás observan, ¿sí? En tercer lugar, lo hacemos juntos, ¿sí? En cuarto lugar, ahora tú lo haces y yo te observo. En quinto lugar, tú lo haces y yo ya no estoy presente. Y finalmente, todo lo que aprendiste de mí, todo lo que hiciste conmigo, ahora vas y lo haces con otros. Y de esa manera nosotros transmitimos y de esa manera formamos a otros también. Eso en la vida práctica lo he llevado a cabo y en cierta manera me ha dado resultado. Desde una confesión muy íntima, pero en mi hogar uno de los deberes de mis hijos hombres ha sido siempre el aseo del baño, ¿sí? En mi casa está prohibido que las mujeres hagan el aseo del baño. Eso lo hacemos nosotros, los hombres, entre otras cosas que también hacemos, pero eso es una. Siempre ha sido parte de la pedagogía como papá y les he enseñado a mis hijos. Y primero hago que me vean como lo hago yo, luego hago que lo hagan junto conmigo y luego los dejo solo haciéndolo, ¿cierto? Yo cada cierto tiempo superviso. Eso puede ser muy doméstico, muy todo, pero en una ocasión uno de mis hijos, cuando entró a la universidad, también se puso a trabajar y en su vida laboral le tocó hacer baños, ¿sí? Entonces él un día me llamó y me dijo: papá, yo nunca lo aprecié, pero sabes, hoy día me acaban de felicitar, mi jefe me felicitó porque soy el empleado que mejor hace el aseo del baño. Me dijo: y eso es gracias a ti, porque tú me enseñaste. Bueno, esa es una forma de liderar. Fíjese que precisamente esto es lo que estamos viendo en el texto. Es exactamente el momento preciso en que nos hemos acercado a este texto. Eso es lo que estamos viendo. El ministerio de Jesús se divide en 2. Todos lo sabemos. Hay un ministerio privado de Jesús, que es de los 12 años a los 30 años, en donde le perdemos la pista a Jesús. No sabemos qué ocurrió con él, no sabemos qué pasó con él y se le considera el ministerio privado de Jesús. Hay varias ideas de lo que hizo Jesús, pero no es momento para entrar en esos detalles. Y luego el ministerio público de Jesús, que comienza a los 30 años y que va desde los 30 años hasta los 33 años. Es el ministerio público de Jesús. Es en este punto que nos encontramos. Aproximadamente la mitad de su ministerio público, es decir, de los 3 años en el año 1.5. Es decir, los primeros 18 meses Jesús se ha dedicado a liderar, a dejarse ser observado por sus discípulos, a que lo vean cómo enseña, cómo presenta la verdad acerca del reino. También ha dejado que sus discípulos sean testigos de los muchos milagros que él hizo, lo cual tiene completamente asombrado a sus discípulos. Recuerden, Jesús sanó a leprosos, calmó tempestades, expulsó demonios, resucitó muertos, curó ciegos, ¿cierto? Y a leprosos. Y eso, si nosotros miramos los capítulos anteriores al capítulo 9 del Evangelio de Mateo, vamos a ver todo ese registro. Y así llegamos a este punto, al versículo 35, que nos dice que Jesús recorría las ciudades, enseñaba, proclamaba el Evangelio, sanaba, sintió compasión por las multitudes que estaban angustiados, finalmente oró con sus discípulos y posteriormente los envió. Y esa va a ser la ruta de nuestra enseñanza hoy día.
la ruta de la predicación de hoy día. En primer lugar vamos a ver la pedagogía de Jesús. En segundo lugar vamos a ver la comisión de Jesús. En tercer lugar vamos a ver la advertencia que hace Jesús. Y vamos a finalizar con la conclusión. ¿Le parece? Entonces vamos a la primera estación de esta ruta, la pedagogía de Jesús. Como ya lo he mencionado, la forma pedagógica de Jesús es liderar él primero. Es hacer él primero las cosas y los demás lo observan, para que después eso que lo observan él los pueda enviar para que ahora lo hagan ellos. Dentro de la pedagogía de Jesús, que son muchas, son bastantes, vamos al menos a ver 3 según este texto. Jesús recorría, Jesús enseñaba, Jesús sanaba, Jesús sentía compasión. Jesús, con este estilo pedagógico, quería plasmar en los corazones de sus discípulos que esta es la forma en la que ellos luego debían llevar a cabo la misión. Y aquí vemos que en primer lugar Jesús recorría todas las ciudades. Bueno, una de las cosas que se dice del ministerio privado de Jesús es que él recorría mucho, que él caminaba mucho desde el mar de Galilea, desde Capernaum hasta Jerusalén. Él siguió en esta tradición. Recuerdan que a los 12 años sus padres lo llevan hasta Jerusalén para presentarlo, para inscribirlo y para todo eso. Bueno, se dice que una de las cosas que Jesús siguió haciendo desde joven y adolescente era hacer este recorrido. Bueno, Jesús recorría. Jesús nos enseña con esto que Jesús no ve desde la distancia. Jesús se acerca. Jesús observa profundamente. Jesús, en este acercamiento, en este recorrer los pueblos, en este recorrer todo lugar, en este recorrer todo territorio, nos muestra que Él no solo ve cuerpos enfermos, sino almas rotas que necesitan de un Salvador, que necesitan de su Señor, que necesitan de un pastor. Jesús entonces, en primer lugar, recorría, tenía un ministerio activo, dinámico, de ir de un lugar a otro lugar. De hecho, en el ministerio público Él siguió haciendo esto constantemente. En segundo lugar, Jesús enseñaba y lo hacía de distintas maneras, pero una de las cosas que quiero resaltar es que Jesús enseñaba mirando el corazón. Jesús no se quedaba con la carátula. Jesús no se quedaba con el envoltorio de las personas, sino que Jesús enseñaba mirando el corazón. Él se acercaba de esa manera, lo hacía sin juzgar. Jesús no juzgaba primero y luego enseñaba. Él enseñaba, se acercaba, miraba el corazón. El enfoque de Jesús era el corazón de los necesitados de la época. Lo hacía de manera sencilla, lo hacía de manera humilde. No repetía fórmulas vacías. Él hablaba con claridad, salvo las parábolas que recuerdan que los dejaba todo así como, ¿qué quiso decir? Que era algo muy intencional. Y después en privado a sus discípulos le explicaba. Pero él hablaba con claridad, con profundidad y con autoridad, sin ser autoritario, sino que lo hacía con mansedumbre. Qué maravillosa esa combinación perfecta de Dios. Hablar con autoridad, pero al mismo tiempo con ternura y mansedumbre. Maravilloso. Jesús convencía a sus auditores, a quienes lo escuchaban, no por gritar más fuerte, sino por vivir profundamente lo que Él enseñaba. La gente se admiraba y se decía de sí mismo que era maravilloso porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Y eso los sorprendía. Ellos decían, uy, ¿de dónde viene la autoridad con la que habla este maestro? Esa autoridad tenía una fuente. La autoridad de Dios, de Jesús, radicaba en una fuente. ¿Cuál creen ustedes que es la fuente de la autoridad de Jesús? Su relación perfecta con el Padre, su relación de obediencia. Esa era la fuente de su autoridad. Como lo dice el texto también, Jesús también sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Recuerden, Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, expulsaba
demonios. De alguna u otra manera, las obras de Jesús son las credenciales de Jesús. Son las credenciales de su verdadera identidad. Jesús es el Señor. Jesús es el Mesías. Y como en ese tiempo y como lo es ahora, a las personas lamentablemente no los iba a convencer solo las palabras. Él necesitaba credenciales poderosas. Y estas obras que Él está haciendo básicamente son sus credenciales. Si usted me acompaña ahí mismo a Mateo capítulo 11, versículo 2, mire lo que ocurre aquí. Mateo capítulo 11, versículo 2. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: vea esto, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Fíjese la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: vayan y cuenten, escuche bien aquí, a Juan lo que oyen y lo que ven. Las credenciales están aquí. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Ahí están las credenciales de Jesús. Aún el mismo Juan el Bautista, que lo anunció en el Jordán como el cordero que quita el pecado del mundo, necesitaba huir de las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el texto también nos habla de que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pero también nos habla de que Jesús tuvo compasión y Jesús se va a encargar de transmitir, de enseñar a sus discípulos y hoy a nosotros también la importancia de predicar, la importancia de enseñar, la importancia de la compasión. Jesús va a dar mucho énfasis en esta tarea porque era necesario que el corazón de sus seguidores, que la vida de sus seguidores estuviera permeada, estuviera empapada de compasión. Dice el texto que viendo la multitud, Jesús tuvo compasión de ellos. Y eso es lo que lo llevó a Jesús a actuar, sanando, limpiando, resucitando. De hecho, sin la acción es imposible saber si existe o no compasión. ¿Cómo nosotros podemos saber que alguien es compasivo? ¿Cómo puedo saber yo que alguien está lleno de compasión en su corazón? ¿Cuál es la evidencia clara, tangible, notoria de que hay compasión en los seguidores de Jesús? No hay otra forma sino a través de la acción. Porque haga un ejercicio. Ponga cara de alegría. Usted puede poner cara de alegría. Ahora ponga cara de enojo. Está enojado. ¿Sí? Ahora ponga cara de compasión. ¿Cómo voy a saber yo que tu corazón está lleno de compasión? La evidencia de la compasión es la acción. Y la compasión hace que Jesús no vea con indiferencia, sino con una urgencia salvadora. Su compasión no es un sentimiento vacío. John Stott, el gran teólogo, dijo: el amor verdadero no puede permanecer indiferente ante la miseria humana. La compasión de Cristo fue una compasión activa, no pasiva. Lo impulsó a actuar, a sanar y a predicar. La compasión tiene algunas definiciones que bien vale la pena mencionar, y quiero mencionar al menos 3. La compasión mira, se detiene y actúa. ¿Escuchó bien? La compasión mira, se detiene y actúa. No es pasar de largo. Yo puedo mirar y pasar de largo, ahí ya no hay compasión. La compasión mira, se detiene y actúa. La compasión se define como el ponerse en el lugar del otro. Es sencillo, es simple. No veo tu situación desde acá, no soy simplemente un observador, sino que me pongo en el lugar tuyo. Y finalmente, en el gran compendio del amor de Jesús, la compasión se traduce como en trata a otros
como quisieras que te traten a ti. El gran amor de Jesús es: trata a otros como tú quisieras que te traten a ti. Así es como se define la compasión. El maestro de maestros en el aula de la vida ha enseñado las distintas formas y maneras de compartir el reino de Dios, que está acompañado de un enfoque al corazón, que está acompañado de autoridad, pero también de mansedumbre, y que está cargada de compasión. Es así como el Señor enseña acerca del reino, que es precisamente otro de los temas principales en las enseñanzas de Jesús, y ya lo vamos a abordar. Bueno, durante todo este tiempo, durante estos 18 meses del ministerio público de Jesús, los discípulos han sido observadores. Los discípulos están siendo enseñados. Los discípulos están siendo instruidos. Los discípulos están siendo guiados pedagógicamente por Jesús. Pero ahora algo va a cambiar. Ahora algo va a suceder. Y es el siguiente nivel en los principios del liderazgo. Llega un momento en que todo cambia. Es el siguiente nivel. Jesús va a orar y ahora los va a comisionar. Es decir, todo lo que han visto, todo lo que han oído, todo lo que han aprendido de mí, ahora vayan y háganlo ustedes. Y esa es la comisión que hoy día está vigente para la iglesia, para nosotros que somos su iglesia. Todo va a cambiar. Y este es el segundo punto de nuestra enseñanza: la comisión. Mateo capítulo 9:35 dice que entonces dijo a sus discípulos: hoy la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan, por tanto, rueguen, por tanto, oren al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Y luego de orar, luego de pedir, luego de rogar a sus discípulos, en el capítulo 10 y versículo 5 los va a enviar, los va a comisionar. Jesús no está improvisando. Jesús no está actuando solo. Jesús ya ha tenido un proceso con ellos de enseñarles, de instruirles, de guiarles, de mostrar las credenciales para que ellos entiendan que quien los está enviando es el mismo Dios hecho carnes, el Mesías profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y el versículo 5 dice: a estos 12, sí, a los que había enseñado, a los que había instruido, después de instruirlos, les dijo: no vayan, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna casa de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. A esos 12 Jesús los envía. Y los envía, y noten cómo Jesús los está enviando a hacer exactamente lo que Él ya hizo. No los está enviando a otra cosa. Vayan, prediquen del reino, sanen enfermos y todo lo demás. Y es precisamente lo que ellos han estado observando y aprendiendo de Jesús. Nuestro Señor nunca, queridos, nos pedirá algo que Él ya no haya hecho primero. Jesús está enviando a sus discípulos a hacer exactamente lo que Él ya hizo y de lo cual sus discípulos han estado aprendiendo, observando. No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo dar una anotación al respecto de este texto. Jesús está enviando a sus 12 discípulos a una misión temporal y específica. Esa misión primaria, esa misión primera, es una misión que los va a preparar luego para llevar a cabo la misión universal, que es la que describe Mateo 28.
Hay una misión que es preparatoria, hay una misión que es temporal, hay una misión que es específica según este texto. No vayan por el camino de los gentiles todavía, no vayan a ninguna ciudad de los samaritanos, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este contexto es clave para entender el alcance de esta palabra de Jesús. No es una discriminación étnica o un rechazo definitivo, sino una prioridad en la economía del plan redentor de Jesús. Dios tiene un plan ordenado de redención y en ese plan Israel es primero. Pastor, ¿dónde dice eso? ¿Dónde vemos eso? Romanos 1:16. Si usted va a Romanos 1:16, dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. En un comentario de Juan Calvino respecto de este mismo texto dice: Cristo comienza con los judíos, no por su dignidad, sino porque así convenía el orden del pacto. Eran los hijos del reino, pero la incredulidad de estos mismos judíos es la que abriría la puerta a nosotros, los gentiles, ¿sí? Las ovejas perdidas de las que habla este texto representan a esos israelitas que han sido mal guiados o abandonados por sus líderes religiosos. Y Jesús, como el buen pastor que es, va y los busca. Eso es como un médico que llega a un hospital que está en pleno incendio y ardiendo en llamas. Y el médico lo primero que hace es que va a la unidad, a la UCI o va a la UTI donde están los enfermos más graves. No es que no le importen los otros, pero acude a lo más urgente del momento. Es algo así parecido, porque la salvación viene de los judíos según Juan 4:22 también. Pero no se detiene allí, porque su misión siempre fue mundial, pero comenzó en casa. Entonces ahí nosotros vemos, ¿sí?, la comisión de esos discípulos. ¿Cómo es que Él los envía a hacer lo mismo que ellos han visto que Jesús hizo? Dentro de la comisión también está, y ahí el texto lo dice: prediquen del reino de los cielos. Una de las cosas que a Jesús aparentemente más le preocupó fue precisamente hablar del reino de Dios. En su inicio del ministerio público, su primer anuncio es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y antes de ascender a los cielos también pidió y enfatizó en que se predicara acerca del reino. Predicar acerca del reino es básicamente lo mismo que predicar del evangelio. Cuando nosotros hablamos de predicar del reino de los cielos, estamos hablando específicamente de predicar el evangelio. Son exactamente la misma cosa. Es ir y predicar el evangelio. ¿Qué deben hacer los discípulos? Ir y predicar el evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Ir y predicar el evangelio. ¿Y qué es predicar el evangelio? ¿O qué era para los discípulos de la época predicar el evangelio? Simplemente es anunciar que el rey del reino de los cielos ha venido, que el rey del reino de los cielos ha llegado, que el rey prometido por los profetas está aquí, que el Mesías, el ungido, el Cristo ha llegado y está en medio nuestro. Es sencillo. Nosotros a veces nos complicamos cuando se nos dice que tenemos que salir a predicar y nos justificamos, diciendo que yo no estoy tan preparado, yo no he leído mucho la Biblia, quizás yo no tengo la respuesta para lo que me pregunten y nos complicamos demasiado. Pero predicar el evangelio es más sencillo de lo que nosotros podemos pensar, porque simplemente tenemos que decir lo que Él hizo. Lo que nosotros tenemos que predicar, lo que nosotros tenemos que anunciar, no se trata de nosotros. Se trata de hablar de lo que Él ya hizo. Y yo tengo que saber lo que Él ha hecho. Es simple, es sencillo, más de lo que ustedes pueden imaginar. ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Simplemente hablar de Jesús. Si usted me acompaña a la primera carta de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 3, se va a dar cuenta también lo sencillo que puede resultar
el predicar, el anunciar el reino. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y versículo 3, si usted lo encontró, me acompaña y escuche bien lo que Juan dice. Lo que hemos visto y oído, ¿qué hacemos? Proclamamos, anunciamos, compartimos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Es decir, el autor o los discípulos de la época, los que escribieron esas cartas, están diciendo básicamente que ellos están compartiendo lo aprendido de Jesús, lo que ellos vieron de Jesús, de lo que ellos escucharon de Jesús, de lo que ellos fueron testigos de Jesús. Recuerden, Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él, aprendieran de Él y vieran los milagros que Él hacía, para luego enviarlos ¿a qué? A predicar. ¿Y qué es predicar? Hablar de Él. No voy a hablar de mí. No se trata de mí. No se trata de mi testimonio. No se trata de mi conversión. Yo puedo acompañarlo, pero finalmente predicar el evangelio es hablar de Jesús. Es hablar de Él, nada más que de Él. Jesús está diciendo: yo hago, ustedes observan, ahora la predicación del evangelio es a cargo de ustedes. Vayan, hablen del reino, hagan y cuenten todo lo que han visto de mí. El llamado es simple. ¿Qué tengo que hacer? Ir y decirle a otro lo que Jesús ha hecho. Y puedo decir también que ese evangelio, que esa noticia ha transformado también mi vida. Y bueno, ¿y qué es el evangelio? ¿Cómo se reduce el evangelio? Como iglesia nosotros sabemos, o debiéramos saber y tener muy claro, que el evangelio básicamente se resume en 4 momentos en la metanarrativa bíblica, ¿cierto? 4 momentos claros, específicos. Génesis: Dios ha creado, Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que vemos, todo lo invisible, todo lo ha sido creado por Él. Bueno, la base del evangelio es que Él es creador. En segundo lugar, la caída. Génesis capítulo 3, la segunda parte de esta historia. El hombre, cierto, desobedece, cede al pecado, cierto, y rompe la relación y la comunión que tenía con Dios. Quebranta el compromiso, quebranta el acuerdo y produce un quiebre entre el creador y lo creado. Y eso hace que el hombre, ¿cierto?, adquiera la naturaleza pecaminosa que todos adquirimos después, y es condenado por el pecado a ser errante por la vida y a vivir muerto espiritualmente. En tercer lugar, tenemos la redención y la aparición del héroe de esta gran obra. Y es Jesús, colocándose como el puente que va a reconciliar al Dios creador con su creación. Jesús que viene a pagar por nosotros. Jesús que viene a morir la muerte que nosotros merecíamos. Y esto permite ser reconciliados. Además de ser perdonados, redimidos, salvados, somos reconciliados. Y en cuarto lugar, la respuesta. ¿Cómo es que respondemos a esta verdad? Bueno, creyendo en que Jesús es el Señor, creyendo que Él murió por mí, creyendo que Él me salvó, creyendo que Él me redimió, creyendo que Él es mi Señor y mi Salvador. Y yo respondo a esto siguiendo los pasos de Jesús. Ahí está el evangelio muy resumido, pero eso es de lo que nosotros tenemos que hablar, eso es de lo que nosotros tenemos que anunciar. Ese es el evangelio, es contarle a otros lo que Él hizo en mi vida y cómo el evangelio transformó nuestras vidas. Martin Lloyd-Jones dijo: el evangelismo no es un llamado a hacer algo por Dios, sino a declarar lo que Dios ha hecho por el mundo en Cristo. Y así es como vemos que Dios está enviando. Una cosa que es impresionante es que también Dios los envía, no solo a hablar del reino, sino que también los envía a sanar enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos, a expulsar demonios y a dar de gracia lo que de gracia han recibido. Pero para estos discípulos
No era fácil, ellos habían oído, ellos habían aprendido, pero ahora Jesús los está comisionando también a sanar enfermos, a limpiar leprosos y demás. Bueno, si las obras que nuestro Señor hacía eran en cierta manera las credenciales de su identidad como el Señor y el Mesías, Jesús también entiende que sus discípulos tienen y necesitan portar las mismas credenciales, para que el mundo supiera que era Él quien los había enviado. Y bueno, Jesús les va a dar esas credenciales. ¿Y qué es lo que los discípulos necesitan como credenciales? ¿Qué creen ustedes que los discípulos necesitan como credenciales para dar razón y dar motivo de que quien los había enviado era Jesús, el Mesías? ¿Qué creen ustedes? Bueno, el texto lo dice: poder. Ellos necesitaban el poder. Y cuando nosotros leemos este texto en el capítulo 10, en el versículo 1, antes de Jesús comisionarlo, Jesús los llama. Y Jesús les dio poder. ¿Qué les dio? Poder. Es decir, Jesús no solo los envía, no solo con lo pedagógico, sino que les concede el poder. ¿El poder para qué? Para que las mismas credenciales que estuvieron en Jesús estuvieran también en sus discípulos, para que ellos mismos también pudieran sanar enfermos, pudieran limpiar leprosos, ¿cierto? Pudieran expulsar demonios. El mismo poder que estaba en Jesús, Él ahora les concede a ellos ese mismo poder. Mateo capítulo 10, versículo 1. Pero no solo eso, Mateo 28, 18 dice: toda autoridad, la autoridad de Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahora los comisiona, y la misma comisión para nosotros: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, y les da, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que los que les he mandado. Y recuerden, principio de liderazgo: yo estoy con ustedes. Es decir, ustedes van a ir, ustedes van a hacer, pero yo voy a estar ahí con ustedes, observándolos, acompañándolos, respaldarlo. ¿Lo pueden notar? Hoy día nosotros haciendo, Él observando, Él acompañándonos. Mientras nosotros vamos, nuestro Maestro nos acompaña, no nos deja solo. Los discípulos necesitaban algo que no estaba en ellos, tenía que venir de Dios. Ese poder que no compramos ni en la farmacia ni en el supermercado es algo que solo viene de Dios. Es el poder que hoy actúa en la iglesia. Es el poder que Dios delegó sobre sus discípulos y se traspasa en el tiempo. Y hoy día la iglesia goza y tiene el mismo poder, que es el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para ser testigos de lo que he visto, de lo que he creído, de lo que he aprendido. Así sea que esté en el juicio donde me estén condenando y yo sea un testigo fiel aún enfrentando la muerte, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador. Y ese mismo poder es el que debiera estar dando las credenciales a una iglesia en cuya donde Dios está presente constantemente. Es ese poder que a veces perdemos de vista. Es ese poder que a veces las circunstancias nos hacen dudar de que hay poder para sanar, de que hay poder para libertar, de que hay poder para restaurar. Queridos hermanos, solo como testimonio, pero no me malinterprete, no me malentienda. Hace poco una profesora del liceo me pidió que fuera a visitar a su mamá, que estaba en completa agonía. Completa agonía, de verdad. Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Yo entré a verla, creo que esto lo he contado alguna vez, y su condición era de verdad, a vista de cualquiera, y aún de los médicos que ya casi la desahuciaban.
Y cuando uno entra ahí, uno dice, si aquí no está el poder de Dios, si aquí no hay poder de Dios para sanar a esta persona, yo no, ¿qué hago aquí yo? ¿Sí? Entonces cuando uno ora por la persona creyendo que el poder de Dios, no el poder en mí, que la autoridad de Dios, no la autoridad mía, puede actuar en ese minuto con entera y completa compasión. Si yo no creo eso, mejor no oro, mejor ni voy, ¿sí? Pero cuando uno ora creyendo y en esa convicción de que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está todavía sobre la iglesia, y uno ora, y a los días después, la misma profesora se me acerca y me muestra un video, y la mamá está en casa comiendo por sí sola y ya está cocinando, uno dice, en ese minuto no actuó sino el poder de Dios que está en medio de su iglesia. Porque cuando un pastor va a un hospital, el pastor no va solo, el pastor va con toda la iglesia. Y aquí hay un grupo hermoso que está constantemente orando, y cuando saben de algún caso o alguna situación, inmediatamente oran. Y cuando oran, el poder de Dios se activa, queridos hermanos. Hace poquito otra profesora me pidió que fuera a orar por su papá. Y fui a orar por su papá. Hermano, no le miento, y Dios no me permite mentir desde aquí. Su condición también era terrible. Uno dice, no, una vez le dan ganas como decir, no, Señor, llévatelo para que este hombre descanse, porque parece, a uno le da como ese deseo de orar. Pero uno dice, no, pero hay un poder de Dios que sana. Y oramos en ese lugar. Y hoy día ese señor que estaba ahí conectado a todas las mangueras había y por haber, en los huesitos, hermano, en los huesitos, hoy día ya está en casa. Y hoy día ya está viviendo una vida casi, no voy a decir normal, pero casi normal. Uno dice, no, ahí está el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y recuerdan que yo les conté que de al lado de la camilla de al lado una mujer levantó su mano y no habló porque no podía hablar, conectada a todas las máquinas, y simplemente yo le dije, ¿quieres que ore por ti? Y ella asentó que sí. ¿Sabe? Yo no he preguntado porque no supe más de esa señora, pero lo que sí supe es que ya salió del hospital y no en un cajón. El poder de Dios, las credenciales que Jesús demostró y mostró, que acreditaban que Él sí era el Señor, Él sí era el Mesías. Esas mismas credenciales Jesús quiere que sus discípulos las lleven. Y esas son las mismas credenciales que Jesús hoy día le otorga a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia, porque la iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa, porque creen que la quieren destruir, porque creen que la quieren acallar, porque creen que quieren quitar la Biblia de los colegios, porque creen que quieren de alguna manera atacar, y la iglesia sigue siendo el blanco perfecto, y Jesús sigue siendo el blanco perfecto de todos estos movimientos que se están levantando. Porque Cristo es poderoso, y su iglesia por la cual Él murió y dio su vida es poderosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Pero antes de ir, antes de mandarlos, Jesús va a tomar un pequeño tiempo para advertirles. Y la advertencia la vemos en el versículo 14 del capítulo 10 en adelante. Luego usted lo va a leer en casa. Yo voy a solo mencionar 3 de las advertencias. Versículo 14, no siempre serán bien recibidos, serán rechazados. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras. Es decir, hay un pueblo que va a rechazar, hay un pueblo que no va a querer oír. Y eso no solo sucedía en ese tiempo, ¿cierto que sucede hoy día también? Hace poquito, en el último Totalmente Gratis, hablábamos con el pastor Hernando y nos sorprendió particularmente algo ese día.
A diferencia de otra jornada, había como mucho rechazo. La gente no quería oír, la gente no quería escuchar. Bueno, Jesús está advirtiendo, no serán siempre bien recibidos. El Evangelio es un mensaje que no agrada a este mundo en el cual estamos viviendo. Seremos rechazados, no seremos bien recibidos. Mira el versículo 16, seremos como ovejas en medio de lobos. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? En su trabajo, en la universidad, en su propia casa, en su propia familia. Cuando usted habla de Cristo en su familia, en medio de una familia donde no hay fe, donde no está Cristo, ¿qué es lo que generalmente le dice? Ya empezó con lo mismo. Ya empezó el fanático a hablar de lo mismo. No les gusta. Y escuche bien, nosotros no lo vivimos, pero hay otros hermanos que lo están viviendo. Los entregarán a los tribunales, los azotarán. El mensaje que tenían para el mundo de la época, no todos lo recibirían. Los discípulos debían estar preparados para ser rechazados, y lo mismo nosotros. El Evangelio es rechazado, pero tenemos una misión, y en esta misión no estamos solos. Y no solo eso, sino que también el poder del Evangelio está en medio de su iglesia. Queridos, a modo de conclusión, hoy como iglesia tenemos toda la información cuya fuente son los evangelios, de cómo nuestro Señor lo hizo. Posteriormente tenemos toda la información a través de las cartas paulinas, las cartas generales, las cartas juaninas, toda la información de cómo los discípulos después lo hicieron. Nosotros ya tenemos toda la información pedagógica. ¿Qué tenemos que ahora? Cumplir la misión que Dios nos dio. Ir a ser discípulos, enseñar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que aprendemos a través de su palabra, las que aprendemos a través de los evangelios. Ahí están. Cuando usted le toque abordar una situación y se pregunte, ay, ¿cómo lo hago? Vaya a la Biblia. La Biblia le va a dar la instrucción completa de cómo hacerlo. Y vaya creyendo que el Señor está con usted. Vaya creyendo que hay poder en la palabra de Dios. Vaya creyendo que el poder del Espíritu Santo está en usted. Somos el instrumento de la gracia recibida. Recibimos algo que no merecíamos y Jesús dice, yo sé, ustedes lo recibieron, no lo merecían. Pero entonces hagan lo mismo, esa gracia recibida, vaya y dénsela especialmente a aquellos que ustedes consideren que no la merecen. ¿Recuerdan la serie de Jonás? Jonás había recibido gracia, pero él no quería ir a dar la gracia a otros. ¿Por qué? Porque él creía que los ninivitas no lo merecían. Y precisamente esa es la gracia, cuando usted esté frente a alguien que usted dice, ese individuo o esa individua no merece nada, es ahí donde tiene que dar la gracia, porque así actúa la gracia sobre lo inmerecido. Somos el instrumento de la gracia recibida. Nuestra misión depende exclusivamente de la autoridad de Cristo, no de nuestro mérito, pero esa autoridad ha sido delegada. Jesús nos dice hoy, vayan, tenemos una misión. Hoy Dios nos envía con poder, con autoridad y con compasión. Una misión que ve, una misión que se detiene y una misión que, ¿cuál es el tercer punto? Actúa. Somos llamados a ver, a detenernos y a actuar. La gran comisión. Yo te pregunto esta mañana, ¿ves a personas hoy día, las estás viendo como Jesús las veía? Con compasión, o simplemente estás pasando de largo. Te estás uniendo a la oración de Jesús y sus discípulos de enviar obreros. ¿Estás dispuesto a convertirte en uno de esos obreros? ¿A quién hoy día puedes alcanzar con el amor de Cristo?
¿A quién necesitas compartir el mensaje del Evangelio? Entendiendo que el mensaje del Evangelio es hablar del reino y que no hablas de ti, sino que hablas de Él. Que no hablas de tus hazañas ni tus conquistas, sino que hablas de las hazañas, de las conquistas, del amor, de la misericordia, de la compasión, del que todo lo cambia, del que hace todas las cosas nuevas, de Jesús. ¿Estás dispuesto a ser un mensajero de salvación en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad? Queridos, Jesús no solo enseñó una teología correcta, sino que vivió la compasión encarnada en Él mismo. Él vio, Él oró, Él envió. Y hoy Él sigue viendo. ¿A quién? Nosotros, su iglesia. Oremos. Y en tu oración formúlate las preguntas que acabo de mencionar. Ora y pregúntate, ¿estoy viendo a las personas como Jesús las ve? Estoy orando por obreros para una mies que es mucha. Yo estoy dispuesto a convertirme en uno de esos obreros. Señor, quiero aprender cada día más de ti. Señor, quiero ser uno de esos obreros. Sé que los temores me pueden inundar, sé que los temores me pueden abrazar, sé que los temores me pueden paralizar, pero yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ir, yo quiero hacer. Sin duda, Señor, nada va a ocurrir. Nadie va a creer si no hay alguien que les predique Dios. No van a creer, este mundo no va a creer si en las calles no hay esos heraldos que anuncian las buenas nuevas de salvación. La gente no va a creer. Por eso que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y yo quiero ser uno de esos que anuncian la paz. Señor, yo quiero mirar con compasión, yo quiero mirar con amor, yo quiero colocarme en el lugar del otro. Yo quiero tener ese compendio de amor en mi vida y aplicarlo todos los días. Yo conozco gentes que necesitan oír el mensaje del Evangelio. Y Señor, cuando con valentía nosotros la iglesia vayamos, que tengamos la plena convicción de que mientras hacemos, tú estás con nosotros y que tu poder nos acompaña, que somos portadores de las credenciales del reino, que se manifiesta también en la gracia, en el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Esa es una credencial del reino, la credencial de la unidad, la credencial de la comunidad, la credencial que distingue a la iglesia, la credencial del poder, de la autoridad, ese poder que cambia, que transforma, ese poder que cambia las circunstancias, ese poder que saca al alcohólico, al drogadicto, que rompe las cadenas del alcohólico, que rompe las cadenas del drogadicto. Ese poder que evita que jóvenes se sigan suicidando. Ese poder transformador, ese poder que impacta, ese poder que transforma. Queridos, ese poder está en la iglesia. Dormido en muchos lugares, pero está ahí. Las credenciales del reino. No me avergonzaré nunca del Evangelio,
porque el Evangelio es poder, poder que salva sin distinción. Señor, gracias por tu palabra, gracias por animarnos, gracias por enseñarnos, gracias por decirnos cómo hacerlo, Señor. Y gracias por recordarnos que tenemos una misión y que en esta misión no estamos solos. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús.